Cuando la música muere. El envejecimiento se caracteriza por la pérdida de muchos puntos de equilibrio fundamentales para el cuerpo. Los ancianos suelen notar que su temperatura corporal se recobra más lentamente de los extremos de frío y calor, disminuye su sentido del equilibrio, dificultando la marcha. El azúcar de la sangre, los niveles de hormonas y las tasas metabólicas se alteran. Para comprender por qué ocurre esto, podemos estudiar uno de los peores desequilibrios del envejecimiento, la presión sanguínea alta. Si no se trata, la hipertensión puede acortar la vida en un promedio de 20 años, lo cual la torna mucho más letal que ninguna otra enfermedad por sí sola. La hipertensión no es una enfermedad, sino un ciclo alterado en los ritmos naturales del cuerpo. Es el cerebro el que controla la presión sanguínea, fijando un ciclo que sube y baja a lo largo del día, respondiendo a todo tipo de claves internas y externas. Medir la presión sanguínea es, por lo tanto, como tomar una instantánea de una ola. Se necesitan al menos 3 lecturas bien separadas para atisbar los picos y valles del ciclo, y a veces tarda varios días en completarse. La presión sanguínea sube y baja en todos, pero en algunos la caída no regresa a su círculo anterior. Así comienza a filtrarse la presión elevada. Con el tiempo, el vaivén cíclico acabará por desviarse hacia la hipertensión. Esta tendencia es común entre quienes envejecen siguiendo un patrón general previsible. He aquí la tabla para los del sexo masculino entre los 20 y los 70 años de edad. Promedio de presión sanguínea en hombres. Edad 20, 122 sobre 76. Edad 30, 125 sobre 76. Edad 40, 129 sobre 81. Edad 50, 134 sobre 83. Edad 60, 140 sobre 83. Edad 70, 148 sobre 81. La tabla muestra un ascenso parejo tanto en la indicación baja, diastólica, como en la alta, sistólica, pero en diferentes proporciones. La presión sanguínea diastólica o en descanso aumenta la mitad que la otra. En las mujeres se presenta la misma tendencia, aunque el ascenso es generalmente más lento. Esta elevación no es normal. Para mantenerse sano, el cuerpo necesita mantener indicaciones normales que ronden los 120 sobre 80, aunque por un tiempo puedan ser aceptables niveles más altos. Puesto que se suele definir la hipertensión como aquella cuyos indicadores superan los 140 sobre 90, el hombre medio parece estar a salvo hasta después de los 70 años, pero en realidad hay 60 millones de estadounidenses, aproximadamente un tercio de todos los adultos, que ya han cruzado el umbral hacia la hipertensión. Hasta una pequeña incursión puede ser peligrosa. La mitad de los fallecimientos asociados con la alta presión sanguínea se presentan entre los pacientes fronterizos, cuya presión ronda los 130 sobre 90. Muchos hombres de 30 a 40 años están ya en esta parte de la escala. Comparado con una persona saludable, quien padece la hipertensión corre doble peligro de morir en el año siguiente, triple riesgo de fallecer por un ataque cardíaco, cuádruple de sufrir un paro cardíaco y 7 veces el riesgo de padecer una trombosis cerebral. El precio de perder el equilibrio interno es muy alto. La lista de influencias que pueden elevar la presión sanguínea es larga y variada. Si exiges mucho a tu cuerpo, sube la presión sanguínea. Las tensiones emotivas y nerviosas pueden provocar el mismo resultado. Aún sin ninguna influencia exterior, la hora del día ejerce su efecto. Una de las complicaciones que pueden dificultar el diagnóstico de la hipertensión es que algunas personas presentan el indicador máximo por la noche. Pero el 90% de los pacientes de alta presión sanguínea son clasificados como hipertensos esenciales, lo cual significa que no hay causa identificable para ese trastorno. Ciertos investigadores han puesto monitores portátiles a secretarias, enfermeras y corredores de bolsa que tienen presión sanguínea normal. El monitor puede enviar electrónicamente una lectura constante de las alteraciones de la presión sanguínea normal que causan los sucesos de un día típico. Estos investigadores descubrieron que lo normal es una ficción si se habla de un número fijo. Cuando la secretaria recibía un grito, la enfermera atendía a un herido de bala
o el agente de bolsa negociaba en el frenesí de un mercado en baja, la presión sanguínea se iba al techo. La proporción del ascenso dependía de la persona y de la tensión. También había variaciones individuales en cuanto a la duración. La enfermera podía seguir con presión alta por 6 horas después de la emergencia, cuando ya estaba en su casa, aparentemente relajada y cenando tranquilamente. Por lo que a su cuerpo concernía, el recuerdo del estrés era tan real como el estrés mismo. Esto nos da una pista valiosa. La memoria que el cuerpo tiene del estrés hace que los ciclos normales vean alterado el equilibrio. En vez de volver a la posición original, se desvían un poco. Con el tiempo, el resultado neto es un estado de desequilibrio dinámico. Con el tiempo, el resultado neto es un estado de desequilibrio dinámico. La danza de vaivén continúa, pero algo fuera de línea. Aplicado al envejecimiento, esto se puede representar con un simple diagrama. Estado de reposo, estrés, estado de reposo. Cada punto representa uno de los muchos puntos de equilibrio de la presión sanguínea, la temperatura corporal, los niveles endocrinos, etc., que la inteligencia del cuerpo mantiene en equilibrio. Bajo tensión, todos se mueven a la par, solo para volver a la posición original cuando el cuerpo regresa a su estado de reposo. Digamos que el gráfico anterior es el tuyo a la edad de 20 años. Cuando tengas 60, la imagen estará desviada hacia el estrés, aunque no estés bajo tensión. Tanto reposo como estrés están iguales. El proceso de envejecimiento. La diferencia entre el estado de reposo y el estrés es ahora mucho mayor, y cuando la tensión pasa, el cuerpo aún siente los efectos. Los puntos de equilibrio se han movido como resultado de guardar demasiado el recuerdo del estrés. En términos físicos, las hormonas de estrés han dañado a diversos tejidos. En términos subjetivos, la persona siente menos energía y se inicia una vaga sensación de deterioro que aumentará con el tiempo. Los puntos desviados de la derecha me hacen pensar en el modo de andar de los ancianos. Su postura, inclinada hacia adelante, denota los desequilibrios que están devastando su fisiología. Por fin, el equilibrio se derrumba en el momento de la muerte. Aproximación de la muerte. En estado de reposo, todo alterado como antes. El estrés, desorden, y otra vez el estado de reposo, un desorden aún mayor. Los puntos diseminados representan puntos de equilibrio que se apartan del orden, significando que la inteligencia del cuerpo tiene sobre ellos poco o ningún control. Cerca de la muerte, el cuerpo está tan próximo al desequilibrio total que agregar cualquier tensión en la forma de una enfermedad, un golpe emocional o simples retos cotidianos representa un esfuerzo demasiado grande para la debilitada red de información que es el plano de la vida. Los puntos de equilibrio comienzan a desordenarse en alguna área crítica. El ritmo cardíaco vacila erráticamente, se derrumba el sistema inmunológico, se perfora una úlcera. El estado de no cambio dinámico pierde su coherencia y en la muerte los puntos de equilibrio se diseminan en el desorden. La entropía ha triunfado. La mejor defensa contra esta catástrofe consiste en preservar y renovar el instinto que lleva al cuerpo hacia el equilibrio. El hecho de que la presión sanguínea esté bajo el control del sistema nervioso autónomo o involuntario convenció en otros tiempos a los médicos de que escapaba al control consciente. Sin embargo, 3 décadas de investigaciones sobre la biorretroalimentación, la meditación, la hipnosis y otras técnicas de mente-cuerpo han demostrado que la mente es capaz de tomar el mando de las funciones involuntarias. La cuestión más honda es si controlar un ritmo desmandado, tal como la presión sanguínea, significa que también se podría controlar un efecto mucho más amplio como el envejecimiento.
No es posible conectar a alguien a una máquina de biorretroalimentación que emita una señal sónica cada vez que esa persona envejece. Por suerte, existe en el cuerpo un ciclo de base muy amplia que refleja directamente el proceso del envejecimiento, el ciclo de las hormonas. Estas moléculas mensajeras llevan en sí una enorme cantidad de la información que circula dentro de nosotros. Si se puede preservar el equilibrio hormonal, tendremos un indicador confiable de que el flujo de inteligencia también está equilibrado. Es posible que en muchos de los cambios más importantes del envejecimiento, las mediadoras sean hormonas activadas por la tensión que se pueden evitar controlando el estrés. Esta es la posibilidad que investigaremos a continuación.